Bueno, buenas tardes, bienvenidos a los martes de astronomía de Astrocantabria. Bueno, la mayoría ya nos conocéis, entonces, bueno, solo simplemente deciros que como ha habido una actividad el primer martes pasado, que tuvimos un curso, pues hemos tenido que pasar la típica charla de primero de mes a segundo martes. Bueno, tanto da. Vamos a tener, como siempre, dos partes. Una de astronoticias, porque está la actualidad bastante densa, hay muchas novedades, y luego ya pasaremos a la charla habitual que ya conocéis. Empezamos con Erampo y sus noticias. Adelante. Bueno, empezamos con las astronoticias. Vamos a ver, bueno, empezamos con las primeras astronoticias. Ahí con el telescopio Webb ya está haciendo descubrimientos a pleno rendimiento. Aquí se ve uno de, se ha observado que hay varias noticias. Ha observado fotografía, ha obtenido fotografías de alta resolución de un disco protoplanetario de una estrella en formación que solo tiene 5 millones de años. Este de aquí es la estrella con el disco protoplanetario, y aquí se ven los dos planetas que se están formando y el parte del disco que se está concentrando. Y aquí es donde está la estrella central. Esto es una estrella muy joven, que el sistema tiene apenas 5 millones de años, está en pleno proceso de formación, y es las imágenes de más alta resolución que ahora con el nuevo telescopio Webb, que tiene mucha más potencia que los anteriores. Bueno, también nos vamos que hay novedades. Se ha descubierto un exoplaneta muy peculiar por el método de microlente, o sea, midiendo la variación, el aumento y la bajada de brillo de una estrella por efecto lente gravitatoria, pero de un planeta, en vez de por un planeta, un pequeño subida de brillo, pero la estrella está muy lejos. Es una estrella que está a 25.000 años luz de distancia en el bulbo galáctico, y además es el primer planeta extrasolar que se descubre alrededor de una estrella de hipervelocidad. Esto es una estrella que ha pasado muy cerca de del agujero negro central de la galaxia, y ha cogido velocidad y está saliendo fuera de la galaxia. O sea, tiene mayor velocidad la estrella y el planeta que la velocidad de escape de la galaxia. O sea, que con el tiempo terminará saliéndose de la galaxia y yendo al espacio intergaláctico. Y bueno, y se ha observado las mediciones que con este método del microlente se ha descubierto que tiene un planeta. La estrella tiene un 20% de la masa del Sol, y el planeta tiene unos 29 veces la masa de la Tierra. O sea, es un Neptuno bastante grande, un super Neptuno. Probablemente sea un planeta gigante gaseoso, pero a tanta distancia no hay forma de saberlo. Está a 27.000 años luz, o sea que... Esto es un tipo del tipo de choque que se produce cuando una estrella de hipervelocidad, o sea, va tan rápido que el gas que se va cruzando por el camino va perturbándolo y formando esta especie de onda de choque. Bueno, también hay más novedades. Se ha descubierto la estructura cósmica más grande conocida. O sea, es una cadena de supercúmulos galácticos que tiene de largo 1.300 millones de años luz de diámetro. De largo. O sea, hay varios cientos de millones de años de ancho. O sea, es una estructura enorme que ocupa buena parte del cielo y está ligada gravitacionalmente. Están todas encadenadas entre sí. Es una estructura, se le han apodado Quipu, que es una cuerda de las que usaban los incas para, para contabilidad y escritura. Bueno, y es una estructura gigantesca, es la estructura más grande que se conoce. Hasta ahora no se pensaba que existiesen en el universo estructuras tan grandes, porque esto es una ruptura de las predicciones teóricas que decía que en el universo actual estructuras de este tamaño no podían existir tan grandes. O sea, acumula 1.300 millones de años de luz, es un diámetro apreciable incluso en el conjunto del universo. También hay noticias de la Luna, analizando muestras de la Luna, realizando muestras del Apolo de la Luna. Se ha descubierto que se ha podido determinar la fecha en que el océano de magma primordial de la Luna se solidificó, y que fue hace 4.430 millones de años, y tardó unos 20 millones de años en solidificarse del todo. Se ha venido midiendo pequeñas variaciones en los isótopos de determinados metales traza que hay en las muestras lunares. Y o sea, se ha podido determinar la fecha exacta en que se solidificó la Luna y cuánto tiempo tardó en solidificarse del todo, en hacerse la corteza lunar, por lo menos la parte exterior. La parte interior tardó más tiempo en enfriarse. Vamos a ver. Ahora nos vamos a finales del mes pasado,
y se lanzaron, un cohete SpaceX lanzó dos landers a la Luna. Y resulta que hace un par de días los dos han aterrizado. Bueno, los resultados, una de cal y otra de arena. Uno ha tenido éxito, el otro no. Uno de ellos, que se llama Fantasma Azul, ha aterrizado hace un par de días cerca de un cráter en la cara visible de la Luna, cerca del Ecuador, y aterrizó con éxito. Y ahora hoy se ha anunciado la noticia que ha puesto un taladro para medir hasta varios metros de profundidad para medir cómo varía la temperatura a la profundidad en el subsuelo de la Luna. Y está desplegando estos instrumentos científicos para tomar mediciones de características del suelo de la Luna y otro tipo de cosas. Y del medio espacial a la superficie de la Luna. Y la otra sonda, que esta tuvo peor suerte. Logró aterrizar, pero se le partió una pata al aterrizaje y volcó. Esta sonda es de la misma compañía privada que hace un par de años aterrizó y se volcó, se quedó boca arriba, pues esta vez ha quedado boca arriba también. Ha quedado de lado, entonces no pudo cargar los paneles solares y al poco día de estar funcionando y tomando datos se le acabaron las baterías y se apagó. Y ya se ha dado la misión por terminada, o sea que una de dos tuvo éxito. Bueno, y ahora nos vamos, hay diferentes... Hay diferentes novedades. El día 28 de febrero terminó la misión Integral. Es un telescopio espacial que orbita alrededor de la Tierra, que se lanzó en el 2002, especializado en medir rayos gamma. Es un telescopio de rayos gamma que medía los fenómenos astronómicos más potentes del universo, más energéticos, como explosiones de rayos gamma, como estallidos de supernovas, objetos muy energéticos o agujeros negros tragando materia. Y ha estado funcionando hasta hace 23 años. Finalmente se le ha acabado la diracina que usa para mantener el apuntate, entonces se le ha dado la misión por terminada. De hecho, además como los instrumentos son del 2002, ya han quedado un poco anticuados, digamos, la capacidad de los instrumentos. Ahora hay instrumentos de rayos gamma más modernos que están ya en órbita, entonces ya se ha dado la misión por terminada. El 28 de febrero se apagaron los instrumentos. Y aquí, por ejemplo, un tipo de los fenómenos que estudia este tipo de... Y vamos a ver lo que fue la gran noticia del mes pasado, el famoso asteroide 2024. Este asteroide que durante varias semanas amenazaba con poder impactar contra la Tierra, aunque los últimos datos es que las probabilidades se han reducido prácticamente a nulas. O sea, es un objeto pequeño, o sea que aunque llegase a impactar en el 2032, que es donde estaba previsto, es un objeto entre 30 y 50 metros. O sea que suficiente como si impactase cerca de una ciudad y lo hubiese devastado la ciudad, de los tipo que pudiesen causar devastación local, pero no global. O sea, no podía aniquilar a la humanidad ni destruir la civilización, pero depende de dónde cayese, podía causar destrozos importantes si caía cerca de un sitio habitado. Se descubrió a principios de este año. Durante las primeras semanas llegó a subir hasta el 3,6% de posibilidades de impacto el 7 de diciembre del 2032. Ahora las probabilidades han reducido a 0,00 algo. O sea, las probabilidades han desaparecido prácticamente del todo. Esta es una imagen real del objeto. Este es más o menos el tamaño que tendría. Este es el tamaño que tendría el de Tunguska. Y este es algo casi el doble del objeto que causó la devastación en Tunguska en el 1908. Esta es la órbita que tiene. La órbita interior pasa más al interior que Venus. La exterior pasa por el cinturón de asteroides. Es un objeto muy pequeño, o sea que solamente es visible cuando pasa cerca de la Tierra. Por eso no es. Esta es más o menos el posible zona de riesgo de impacto en el caso de que hubiese llegado a impactar, que las posibilidades se hayan reducido mucho. Y esto es más o menos como la incertidumbre de dónde podría haber impactado pero bueno, esto parece que ha quedado desautorizado. Y todas las últimas noticias del rover Perseverance, que está en el cráter Jezero, ha descubierto una especie de rocas blancas esparcidas por la zona donde está ahora. Está en el borde exterior del cráter. Ha salido ya del cráter, ha subido por el lecho de un río y donde está ahora. Y ha descubierto esas rocas blancas, están compuestas
de caolinita, que es un tipo de arcilla blanca, que es un compuesto del que se usa para fabricar porcelana en la Tierra, y de un mineral que se llama espinela. Es el primer vez que se descubren este tipo de minerales en rocas marcianas. Este tipo de rocas no proceden de esta zona, han sido atraídas por el cauce del río hace mucho tiempo, cuando tenía agua, y han terminado allí. No se sabe de dónde proceden, probablemente de la cabecera del río, mucho más arriba. Pero es un tipo de roca peculiar porque es la primera vez que se encuentran rocas de esta composición. Y la última noticia, que en Pilbara, que es el noroeste de Australia, se ha descubierto restos del cráter de impacto más antiguo terrestre conocido. Un cráter de impacto que tendría unos 100 kilómetros de diámetro cuando se formó, pero de hace 3.500 millones de años, o sea, de cuando la Tierra estaba empezando a formarse en la Tierra. O sea, lo más antiguo hasta ahora conocido era de hace 2.200 millones de años. Este es de 3.500 millones de años. O sea, en la época de cuando estaba finalizando el gran bombardeo meteorítico tardío, que llenó de cráteres todo el sistema solar interior. Y probablemente este fuese uno de los últimos de ese gran impacto. Claro, con la tectónica de placas y toda la geología que se mueve tanto en la Tierra, este tipo de cráteres tan antiguos apenas quedan ninguno y son muy difíciles de identificar porque están prácticamente borrados. Bueno, te dejo, Javier Rodríguez. Muchas gracias, Airampo. Bueno, sí, mira, mi información fresca de las actividades no solo de la agrupación, sino también del observatorio, que está previsto su apertura pues para mediados de marzo, o sea que ya para Semana Santa, Perú. Apertura de reservas en marzo, pues en abril, perfecto. Pues nada, ir reservando porque ya sabéis que en verano, ahora en primavera quizá hay plazas suficientes, pero en verano está completo, así que ponerlo en vuestra agenda y esperamos vuestra visita. Bueno, pues de nuevo otra vez me toca dar la charla de la máquina antiquitera. Es la quinta vez que doy una charla sobre la dichosa máquina. Una la repito 2 veces, o sea que en realidad son 4. Pero bueno, yo creo que es un tema fascinante y muchos de los que veo aquí pues habéis repetido y eso es que os interesa. También para los que no habéis venido nunca y no conocéis este cachivache, pues es un mal momento para venir a conocerla, porque va a ser la charla, yo creo, más técnica y un poco más dura, pero bueno, la vamos a hacer amena y que nadie se asuste. Lo primero, presentar qué es la máquina de antiquitera. Pues es un aparato que se fue encontrado en un naufragio en la isla de Antiquitera, precisamente en Grecia, ahora veremos dónde es exactamente. Pues apareció un naufragio, se encontraron estatuas, monedas, bueno, todo lo que suele ocurrir en un barco hundido de hace 2000, tiene 2000, casi 100 años de antigüedad hundido. Y entre todo lo que encontraron, pues lo típico que va en los museos, sobre todo estatuas de bronce, de mármol, aparece una pieza muy extraña, una pequeña pieza de coral incrustado con una especie de ruedas de bronce muy extrañas. La subieron, justo al manipularla se fue rompiendo, entonces decidieron no tocarla más. La enviaron al museo y allí le hicieron una radiografía y vieron los engranajes interiores. Esta es la situación exacta de la isla. Como veis, aquí está Grecia, Creta. En medio entre el Peloponeso y Creta está la isla de Citera, o Quitera, dicho en griego. Y luego hay una isla más pequeñita en medio que se llama Antiquitera. Antiquitera significa la que está enfrente de Quitera. Y es esta pequeñita, es muy, muy, muy pequeñita, yo creo que cabe en el municipio de Santander, poco menos incluso, solo hay un pueblín que está aquí, y esta es la playa de enfrente donde se encontró el naufragio, más o menos el barco naufragó en esta zona de aquí, no sé si aquí o aquí, bueno, y ahí apareció por puro error. Bueno, puro error, unos buzos que se dedicaban a pescar esponjas, pues hicieron una incursión, tuvieron una tormenta, pararon en ese lugar para que pasara la tormenta, pues ya que estaban allí se pusieron a bucear y uno de ellos salió gritando que había encontrado un muerto, un cadáver, y era el brazo de una estatua que sobresalía de la arena. Cuando bajaron, pues sacaron restos de estatuas, demás, dieron aviso a las autoridades y enviaron un barco, aquí lo tenéis el barco de los pescadores originales, como eran los buzos de aquella época, aquí sacando algunos elementos, y el barco que en realidad era el yate del rey de Grecia, que lo cedió así un poco de tapadillo
había unos problemas políticos en aquella época, en 1901, y fue la primera excavación arqueológica submarina moderna, en el sentido que se hizo bien, sin remover demasiado el suelo, sacando cada elemento, datando en lo posible, de una forma ordenada, no fue excavando lo bruto y sacándolo a paladas. La verdad es que lo hicieron bien y de eso, pues mira, hay 2 o 3 salas en el Museo de Atenas que son exclusivamente el tesoro de Antiquitera, y entre ellas hay una sala solo para la máquina. Se supone que era un barco antiguo. Claro, si lleva estatuas griegas y romanas, pues será un barco griego o romano. Siempre se pensó que era que era este tipo, son barcos de guerra, pero probablemente sería una barcaza más ancha, más grande, un barco comercial. Mucho más grande que este, ¿eh? Esto es uno de los barcos romanos así más normales, pero era de 50 metros de longitud, era un barco bastante excepcional para la época. Pues encontró esto. Aquí tenéis una pierna, tal como se encontró. Bueno, se hizo otra expedición en los años 70 por Cousteau y encontró alguna estatua más, bueno, bastantes estatuas más. Aquí tenéis la sala del Museo de Atenas. Esta es la estatua mejor conservada, es perfecta, quedó enterrada en arena y por tanto no se corroyó el bronce. La estatua del filósofo, pues bueno, quedó semi-enterrada, la parte lateral está en mucho peor estado, pero ya veis el detalle de estas estatuas, que son un auténtico tesoro per se, pero luego nos hemos dado cuenta que la máquina es más especial. Aquí tenéis una foto en tamaño, bueno, tamaño real, sería un tamaño así, más o menos, este trocito, no es muy grande. Se pueden ver ciertas partes, ciertos aros de bronce, luego más tarde veréis ahí incluso algún engranaje. Dentro de la concreción de coral que ha quedado pegado a la máquina de bronce, pues se pueden leer algunas letras. Es complicado de leer, pero bueno, se han hecho unas técnicas las mejores del momento, y se ha conseguido leer bastante texto. Se ha conseguido leer, bueno, bastante, poco, un 30% del texto, pero hoy la charla va sobre lo poco que hemos podido leer, cómo podemos reconstruirlo e intentar averiguar qué ponía en esos textos que faltan, porque nos cuenta la propia historia de la máquina. Bueno, aquí tenéis todos los trozos, están expuestos solo los 3 mayores en el museo, pero los demás están en los almacenes, no se tocan, la verdad es que son muy frágiles, pero ya digo, esto nos ha dado mucha información. Si habéis venido a otras charlas, ya os he contado qué ciclos astronómicos calcula y demás. Aquí tenéis pues, el trozo mayor, el bloque A. Pues tenéis este engranaje mayor, aquí se ve otro engranaje pequeño, aquí en medio uno mediano. Está roto, falta este trozo, que yo creo que está en otro de los fragmentos. Bueno, si prestamos atención, si pudiéramos abrir la vitrina y acercarnos a centímetros, podríamos ver estas marcas que, claro, esta máquina de bronce, bueno, el bronce se puede conservar, si queda enterrado en la arena no se corroe, pero al quedar expuesto en el agua, pues se va perdiendo poco a poco, pero afortunadamente el coral lo invade todo. Y entonces lo que ha hecho es crear una placa de coral encima de la caja de madera que lo cubría, que estaba grabado textos, ya veremos qué nos cuentan esos textos, y cuando la madera se pudre queda el coral en negativo. Entonces nos da un molde de las letras, de cómo era esa superficie de esa caja, y al estar grabado pues queda también el relieve de las letras. Bueno, pues se puede incluso leer alguna letra por aquí. Bueno, aquí no es de mucha calidad, en el ordenador sí que lo podréis ver. Aquí se ha resaltado en una tomografía computerizada alguna letra más, y esto es un experimento que han hecho con una placa de cobre, porque resulta que al oxidarse el bronce crea una capa de un mineral que es la atacamita, por el desierto de Atacama. Entonces eso también protege en parte el bronce y dura un poquito más, es un mineral un poco más duro que el cobre, que es un metal bastante blando. Aquí tenéis, bueno, creo que es la misma de arriba. Sí que podemos leer algunas de las letras, y lo que han hecho los investigadores es, bueno, medir más o menos pues unos cuantos, toda la mayor cantidad de letras posibles,
medir cuántas letras por centímetro hay. Entonces, eso nos permite saber si sabemos, si presuponemos la anchura del mecanismo, la caja será similar, podemos presumir cuánto texto tenemos, cuánto nos falta. Bueno, aproximadamente sería un tercio del texto conservado, mal conservado, pero conservado, y hemos perdido un 60-70% del resto. ¿Qué hay que saber para leer esto? Pues lo primero hay que saber el alfabeto griego, ¿no? A mí me hizo gracia una vez cuando yo estudiaba segundo de BU, el primer día de clase de física, nos pone la profesora el alfabeto griego. Digo, pero si esto es física, ¿qué hacemos aquí dando griego? Bueno, pues es que las letras griegas las usamos mucho en matemáticas, en física, como constantes y demás. Simplemente con saber el alfabeto no vamos a leer muchos textos griegos, lo voy a leer yo. Vosotros no tenéis que hacerme caso en lo que digo más o menos, pero yo no sé griego, sé leerlo porque simplemente hay que transliterar, hay que cambiar las letras griegas por su equivalente latino y es muy fácil. Bueno, pues sabemos que hay unos trozos de texto, podemos leerlos, mal que bien, pero podemos leerlos. Presuponemos que puede ser el manual de uso. Sabemos que nos cuentan ciertas frases, pues vemos que va sobre un tema de astronomía y demás, hay muchas palabras técnicas astronómicas, pues estará hablando de astronomía. Bueno, vamos a suponer primero que es la descripción nos cuenta cómo se usa la máquina. Hubo un científico que hace unos años, hace bastantes años, hizo un estudio, un artículo sobre cómo debe ser un manual de uso de cualquier aparato. Entonces, qué partes tiene, qué tiene que contar, en qué orden, para que sea claro, conciso, que dé toda la máxima información posible y que lo pueda entender cualquier persona. Es un artículo interesante. Y esa metodología científica de cómo tiene que ser un manual, lo vamos a aplicar aquí, bueno, lo han aplicado las personas que han hecho el estudio. Yo me voy a basar en 3 artículos muy concretos. Bueno, pues eso. Lo primero es, tenemos que encontrar definiciones y descripciones de los elementos y partes. En una lavadora, pues te tiene que decir cuál es el botón de arranque, cuál tienes que mover y tal. Te tiene que decir para qué sirve cada cosa. A veces no está muy claro y normalmente antes no se ponían letras ni colores y demás. Entonces tienes que tener muy claro para qué sirve cada cosa. La posición te tiene que contar qué hay en cada parte. Si abres el cajón, abres la puerta, pues te vas a encontrar este botón y esta rueda. Dónde están esos elementos y luego la operación, ¿qué hay que hacer? Si apretar aquí, girar acá, dar la palanca o simplemente enchufar, que es lo primero que nos suele decir el manual de uso. Como veréis, pues eso sirve tanto para un aparato moderno electrónico con muchos botoncitos o como para una máquina fosilizada del siglo I antes de Cristo. Hemos de tener ciertas consideraciones previas. Aquí las tenéis más o menos resumidas. Lo que podemos leer del texto, la primera es, vemos palabras técnicas, luego tiene que ser un texto de carácter técnico. Vamos a presuponer que lo que nos señala es cada parte, su posición y la función de los elementos móviles si los tuviera. Vemos que sí, que presuponemos que hay algunos que son. O sea, es decir, que nos cuenta qué se ve, qué representa cada elemento y cómo funciona o cómo hay que hacerlo funcionar. Porque esto no es electrónica, esto funciona dándole una palanquita, moviendo un dial, girándolo, y eso va a desencadenar unos engranajes que se irán moviendo los unos a los otros y que va a realizar algo. Si yo doy un giro completo a esa manivela, pues me va a representar un año de tiempo. Luego, bueno, ya conocéis la máquina, los que habéis visto otras charlas, y ese año de tiempo va a hacer ciertos cálculos y me va a dar otros resultados. Bueno, pues eso me tiene que decir cuál es la palanca que tengo que hacer, que tengo que mover en un sentido o en otro, y luego ya me contará qué marca cada dial. El segundo, los textos que se han perdido, obviamente, no es cualquier texto. Las frases tienen congruencia, son más largas, se han cortado, pero sí que no podemos rellenar el texto así como así. Tenemos que usar unas palabras congruentes con los fragmentos de las palabras que nos han quedado, que han quedado rotas, o palabras que formen frases que tengan sentido respecto a lo que está contando el resto de la frase que sí conservamos.
Sí que vemos que describen primero los elementos centrales, cuando tenemos la máquina antiquitera, luego la veréis, siempre empieza por el centro y luego va contando los elementos que hay en el centro y luego se va expandiendo por los elementos alrededor. Entonces está muy bien estructurado en ese sentido, que si tuviéramos la máquina en las manos, cualquiera de vosotros podría encontrar perfectamente el sentido a todo eso que nos cuenta. Tercero, hay simetría entre fragmentos, me refiero, que hay frases oí ciertos párrafos que hablan sobre un tema. Por ejemplo, en la sección de los planetas, pues cuando ves que está hablando de un planeta, es muy probable que la siguiente frase siga refiriéndose a ese planeta o bien a otro. Entonces, las palabras que encontramos en una frase sí que referidas a un planeta, sí que las podemos trasplantar a la frase siguiente que está refiriéndose a otro planeta, pero como está hablando de lo mismo, pues yo creo que es lógico que nos hablen de lo mismo. Pues eso, si va a expresar similares conceptos, pues usará las mismas palabras. No exactamente las mismas, pero bueno, que tengan un sentido semántico claro. La cuarta, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, en una de las textos, solo tenemos la parte izquierda del texto, nos falta el final de las frases. Entonces, según como los griegos no escribían con guiones, no terminaban las palabras en la misma frase, pues terminaban donde se les acababa el espacio, continuaban la palabra en la siguiente renglón sin guiones ni nada. Entonces, hay fragmentos del final de la palabra que tenemos en el lado izquierdo y que podemos buscar una palabra que cuadre y que reconstruir el principio de esa palabra. Por lo cual, digamos, vamos extendiendo los tentáculos. Esos pequeños fragmentos los rellenamos con, ya digo, algo que tenga sentido y nos ayudará bastante, lo veréis. Bueno, aquí tenéis el texto en formato moderno que hemos podido leer. Como veis, esto sería la puerta de la máquina antiquitera, tiene una puertezuela que se abre y tal, y tiene grabado toda la extensión de la superficie de la puerta. Como os he dicho, veis que hemos perdido el 60% de la parte derecha, nos queda la parte izquierda y no muy bien, y es complicado. Además, los griegos no ponían espacios entre las palabras, entonces no sabemos dónde empieza una palabra y otra. Pero bueno, el que sepa griego, pues puede ver ahí, hay ciertas palabritas. Pues mira, si os alguno que tenga interés. Sphairon, por ejemplo, suena a esfera. La palabra esfera. Fenómenon, aquí también. Sfaira, me parece que en uno venía Afrodita, habla de Ares, o sea, está hablando de los planetas, de Venus, de Marte, del Sol. Entonces, simplemente transliterando, hombre, el español es un idioma que tiene un 20-25% de palabras griegas. Entonces, hombre, no podemos leer el alfabeto griego, lo transliteramos, como digo, y lo podríamos leer mal que bien. Pero muchas palabras, muchos conceptos sí que nos van a sonar. Pues aquí tenéis ta, ta, ta. Cuclos, por ejemplo, es ciclos, o sea, ciclo, rueda, ciclo referido a órbita cuando está hablando de Fainontos, Areis, Pirontos, está hablando del Kyklos tou areos pirontos de Diatopen. Pues está hablando de la órbita del planeta Ares, que es color de fuego y que se mueve a través del cielo, vamos a suponer. Entonces, bueno, pues ya nos indica que es un texto, como decía, científico muy concreto. Seguimos con las consideraciones previas. Los autores estudian el texto original. Lo que viene en la máquina es lo que hay, no nos inventamos nada, pero sí que podemos ver textos de carácter científico, de astronómico, de otras épocas, de otros autores que hablan de lo mismo, hablan de los planetas, por ejemplo, y podemos usar ciertas construcciones, ciertas frases que nos permiten rellenar estas frases astronómicas con conceptos astronómicos que nos encontramos aquí en la máquina. La 10,
Lo mismo, es abundar. Si encontramos sobre un tema concreto en un lado del texto, si está hablando de ese mismo concepto en otro trozo del texto de la parte de atrás, pues digamos podemos trasladar ese vocabulario técnico. Me queda la 10. Sí, bueno, los textos asumimos, suponemos, que describen partes y piezas reales que hay en el mecanismo. Algunas las podemos identificar y eso nos indica que nos está hablando de eso, que es un manual de uso, qué partes tiene, cómo se va a funcionar. Eh, vamos a suponer que concuerdan con esa función de definición, descripción de aquellas piezas desaparecidas. Allí donde tengamos texto pero no tengamos pieza, vamos a imaginar cómo sería esa pieza en función de lo que nos describe y nos cuenta. Tampoco es tan, bueno, sin dejar volar la fantasía, ojo. Esta, bueno, más o menos, esta la voy a pasar rápido, pero bueno, cada sección de la máquina, pues aquí tenéis lo que nos está contando. Un calendario solar, los días lunares, el calendario, el zodiacos y un calendario egipcio. Este es el primer artículo que vamos a desgranar un poco. La verdad es que no tengo tiempo. No sé si me va a dar. Sí, tenemos 40 minutos. Se trata de eso, de reconstruir el texto para saber, para conocer mejor la máquina, lo que ya tenemos de la máquina y sobre todo, muy importante, intentar averiguar qué hay en aquellas partes que se han perdido, que es lo que nos interesa absolutamente. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, bueno, nos habla aquí de fósforos. Aquí, Toy fósforos, periferio. Nos está hablando de la órbita. Fósforos es el astro del amanecer, el Venus. Venus cuando está de estrella de la mañana. Tenéis aquí, bueno, muchas de las diapositivas he preferido poner, no tiene mayor interés el texto griego, pero sí la traducción, porque vais viendo por dónde va la explicación. A veces encontramos, cuando hablan de los planetas, nos encontramos con unos adjetivos muy extraños, que son estos. Para, en vez de decir los planetas Mercurio, Venus, tal, usa estos adjetivos. Sería Afrodite Asteros Fosforoi, sería el astro portador de luz de Afrodita. Entonces, en vez de decir el planeta Venus, pues nos mete esa frase un poco rimbombante y, y literariamente más bella. Los griegos son muy dados a eso, les encanta. Lo cual nos da mucha información porque tenemos una frase muy larga, para decir una cosa muy pequeña, tenemos una frase muy larga y, hombre, algún trocito de esa frase ha permanecido. Entonces, en cuanto veamos fósforo, pues sabemos que está hablando de Venus. Otro texto, mira, aquí la traducción es: más allá del Sol está el círculo. El círculo vamos a suponer, vamos a traducirlo como órbita. Cuando digamos ciclos o perímetro, vamos a suponer que está hablando de órbitas. El griego es un idioma muy curioso porque tiene muchas palabras, tiene una cantidad enorme de vocabulario, es inmenso, y cada palabra tiene un matiz muy concreto. Entonces, no es baladí que use un término a que use otro, aunque sean equivalentes. En español podemos usar un sinónimo y tampoco pierde mucho sentido. Pero es como si el griego tuviera el triple de sinónimos y que cada sinónimo fuera muy diferente, un matiz. Podemos decir un color con 30 nombres distintos y cada uno será un tono de color, no será ese color exacto. Bueno, referencia, nada, fósforos, vuelve a hablar de. Aquí sí que cuando veis estos textos, los que están en negrita son los que sí que podemos leer, pero luego va metiendo algún texto que aparece en otro lado. En la línea 19, pues periferia, este lo ha sacado de una línea anterior, creo que es la 17, pero como está hablando de los astros y luego mete la palabra periferia, pues cuando hable de Marte se usa periferia, cuando hable de Saturno y falta esa palabra, podemos asumir que está usando esa misma palabra, porque nos está contando lo mismo. La órbita, o sea, nos está diciendo, después de la Luna está la órbita de Mercurio, después de Mercurio viene la órbita de Venus, luego la del Sol.
Entonces nos está contando el orden de los planetas en el sentido que se ve en el cielo, bueno, no, el cielo se ven los astros sin más, pero sí que los griegos podían deducir que qué astro estaba más cerca de nosotros o más lejos, según hay una gradación. Los astros que se mueven más rápido, perdón, ellos asumían que estaban más cerca de la Tierra y los astros que se mueven más lento están mucho más lejos. Entonces pusieron el orden de los planetas en función de esos rapidez de movimientos. Es lo mismo que cuando vemos un coche que pasa cerca de nosotros, si está muy cerca va a pasar mucho más rápido. Y si va, aunque vaya por una autopista a 200 kilómetros por hora, si la autopista está a 2 kilómetros, vamos a ver el coche que va muy despacito. Entonces, ellos también asumían esta ley física y les era muy fácil deducir qué planetas iban antes que otros. Entonces, por eso es el orden de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Claro, la Tierra para ellos no es un planeta. Ahora nosotros sabemos que sí. Aquí tenéis, bueno, esta es la reconstrucción de ya el texto completo y que vemos que nos cuenta el orden de los planetas muy, muy concreto y, como os decía, es un texto muy específico que los define muy bien. Entonces, que nos hable de órbitas y de bueno, conceptos. Aquí hemos podido traducir ciertas palabras, entonces ya sabemos que pueden representar a qué piezas se refieren. Ahora vamos con los dibujos. Entonces ya paso la parte de aprender griego o aprender idiomas y vamos a la parte del texto de las partes mejor conservadas. Luego, los autores lo que han hecho es analizar primero el texto y luego reconstruir las piezas en función de lo poco que se encuentra y luego echarle un poquito de imaginación para completar el resto de la pieza que se ha roto. Bueno, pues sí que leemos ahí, tenemos conceptos como, así es como debería estar la placa central de la parte posterior, simplemente grabados en bandas. Pues la banda esta sería la órbita de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter y Mercurio. Aquí los términos periferia. Curiosamente usa periferia Hermoi para Mercurio, Afrodite, tal, también periferia para Venus, también para el Sol, y luego Kuklos Arete, el círculo de Marte, Kuklos Dios, el círculo de Júpiter, y Cronoi Fainontos Kuklos, la órbita de Saturno. ¿Por qué usa Kuklos para los planetas exteriores y periferia para los interiores? Bueno, pues tiene su porqué. Precisamente porque son planetas interiores. Los exteriores sí que hacen un círculo completo de 360 grados, hacen un pequeño bucle de vez en cuando, pero un pequeñito, mientras que los planetas interiores sí que tienen un movimiento más errático. Sobre todo Mercurio y Venus hacen un lazo mucho más grande y a veces, en vez de ser un lazo, es una especie de S. No se llega a cerrar. Entonces ya no puede usar el término Kuklos, ciclo, sino usa el periferia, que sería pues eso, el trazado que usa, que no es tan circular como parece. Entonces veis que esa intención de usar esa palabra u otra ya denota un concepto muy fino de lo que nos quieren transmitir. Esta es la pieza de la luna. Esto representaría la luna. Bueno, aquí tenéis los términos griegos, el eje, axis. La siguiente yo creo que es más interesante esta, porque nos está hablando de Selenes. Selenes es Fairon, la esfera de la luna, que es esta bolita que tenéis aquí. Y en el texto nos habla de parte melán y parte leucorote. El melán es coloreado y melanos es blanco. Entonces nos dice que esa bolita de la luna tiene mitad blanca, mitad negra. Entonces ya nos indica que hay una fase iluminada y que esa bola va a girar y nos va a representar las fases de la luna, lo cual ya es un logro tecnológico importante. Y esto lo deducimos del texto. Afortunadamente esta pieza de la bolita está incrustada en la máquina antiquitera, en los restos, en el coral. No se puede extraer, no la podemos estudiar, pero sí a través de radiografía sabemos cómo es, em, la podemos estudiar sin tocar. Entonces, esa sería la posición de esta pieza de lunar sobre las órbitas de los planetas y
aquí habla de un puntero precisamente de la Luna que nos indica sobre esta primera esfera, sobre esta primera grabado, los días lunares. Es decir, que al hacer, allá donde veamos el puntero de la Luna, podemos leer el número de día lunar del mes que representa ese movimiento, ese ángulo de posición de la Luna. Es decir, que ya nos da información dentro del mes lunar de qué día lunar tenemos. Los meses griegos son puramente lunares, como son los judíos y los musulmanes. Nos habla de la esfera del Sol. Em, nos habla de una esfera dorada. Grison. Bueno, no me acuerdo dónde está el texto, pero sí que nos habla de que hay una esfera de oro que representa al Sol. Entonces está clavada justo donde está la órbita del Sol, con un pin, metes en esa esferilla, y luego hay una especie de gnomón que también lo nombra, es decir, el gnomón, que leemos en la posición del Sol en esa punta que señala esa esfera. La esfera del Sol no la tenemos, pero si nos la cuenta, pues aquí tendríamos la reconstrucción. Aquí está. Grisoin, Sphairon, Aloi, la esfera dorada del Sol, el puntero del Sol, el puntero de la Luna, la bola de la Luna, en fin, y las órbitas de los planetas. Entonces, esta sería la reconstrucción fidedigna, que se adapta además a los pocos restos que solo tenemos, vamos a decir, este trocito de aquí. Es como si solo hubiéramos conservado este trocito de la pieza, pero podemos reconstruir todo lo demás en función del texto, de lo que nos cuenta. Bueno, ya hemos estudiado toda la parte central y ahora se centra en la parte exterior. Aquí arriba y abajo de esta parte trasera hay unas placas de bronce donde hay una inscripción que nos cuentan los fenómenos. Aquí no se ve muy bien, pero no sé si en una diapositiva lo tengo. No se ve muy bien. Bueno, pero nos cuenta una lista de fenómenos. Estos serían los fenómenos de este cuadrante, que sería el otoño. Si esto es el zodíaco, pues este cuadrante de aquí serían los meses de otoño. Y nos va diciendo que nos pone una letra y un fenómeno. Las Híades salen por el horizonte en esta fecha. Y esa letra, precisamente, esa letra la vamos a encontrar grabadita, pequeña, en un punto del zodíaco. Es decir, que cuando el Sol llega a ese punto y veamos una letrita pequeña, vamos a ir arriba al texto o abajo, si nos toca en este cuadrante, lo leeremos aquí, y nos va a decir qué fenómeno celeste ocurre en esa fecha concreta. Nos está dando un calendario astral muy interesante, porque los calendarios civiles, pues podemos cometer el error de no contar los años bisiestos, o los meses, en vez de contar de 30 días, contamos de 31, ya nos hemos desfasado. El calendario romano en eso es muy famoso, pero el calendario astral es muy correcto, es muy exacto, porque los fenómenos celestes ocurren en el mismo día del año tropical. Por ejemplo, la crecida del Nilo siempre ocurría el 15, entre el 11 y el 15 de agosto, me parece que, del calendario solar astronómico, no el calendario solar civil. Entonces, conocer estos fenómenos del cielo permite dilucidar con una exactitud de un día cuándo son los equinoccios, los solsticios, y para un agricultor sembrar o recoger la cosecha en la fecha correcta, pues es muy importante. Bueno, aquí teníais, esta no tiene más idea de que aquí veis el texto que está en negrita, que es el que vimos al principio. Pues todo esto es lo que la letra que no está en negrita, todo lo que hemos podido reconstruir. Los colores simplemente que nos informa de que están hablando sobre un tema. Cada planeta tiene su color. Y podríamos llegar a leerlo. La traducción la tenéis ahí al inglés. No he encontrado la traducción al español, o sea que me tocará hacerla a mí, por lo menos. No lo sé, yo no sé inglés, ¿eh? Tampoco sé griego, pero bueno, leo uno y el otro. Pero fijaros que de un 30% del texto hemos conseguido sacar vamos a decir, un 85%, que no está nada mal, y cuadra bastante bien. El segundo la segunda parte de estos dos artículos, porque uno se dedica a las inscripciones de una cara y otro de otra, sí que os llama la atención sobre los autores. Fijaros que los autores son, bueno, aparte de los nombres, pues uno es director de Cultura y Turismo de la ciudad de Tesalónica.
el otro es marino mercante, el otro es un astrónomo aficionado de Tesalónica, y el último es de un científico de la Universidad de Macedonia, también en Tesalónica. O sea que veis que hay gente de todo tipo, cada uno sabe de lo suyo, y entonces han hecho sinergia, contándoselo uno lo que sabe uno del otro y comparando sus expectativas, sus teorías, y eso está muy bien porque, claro, lo que ve un astrónomo no lo ve un lingüista, y viceversa. Entonces, uno lee el texto, el otro lo interpreta y el otro, pues toma la mejor explicación posible. O sea, para que veáis que incluso los astrónomos aficionados podemos participar en ciertas, en fin, sabemos ciertas cosas porque nosotros observamos el cielo, pues un lingüista me dirá exactamente el texto. La parte posterior, bueno, esta creo que es la parte trasera. Siempre consideramos la parte delantera la que nos pone el sol y la luna, y la parte trasera nos informa de los calendarios. Bueno, aquí, si habéis venido otras veces, lo he contado, pero vamos, más o menos por colores tenéis lo que es cada, mm, cada día, el que mide qué información nos puede sacar. Em, en este poquito de texto, que es el que nos ha quedado, pues también otro 25, no llega al 30% del texto total, pero sí que encontramos palabras como helix, que nos indica, o hélice, hélicos, que nos habla que hay unas espirales. Las espirales no las vemos completas porque están fragmentadas, pero vamos a suponer que esas que son concéntricos, pues podría ser. Tenemos libros de Arquímedes, una carta de Arquímedes que nos habla de las hélices, de las espirales. Y entonces usamos a la terminología que usa Arquímedes para trasplantarlo a estos textos que nos hablan de espirales también en la máquina antiquitera, y vamos a usar la misma terminología, terminología, perdón. Entonces, mm, de las dos relojes que ven, antes había solo uno, aquí son dos. Uno es la hélice, perdón, la espiral del calendario metónico, metonos. Helix, tou, metonios, eniautou. Y otra es el calendario de eclipses, que llama él Helix Tou Periodicos. Periódicos nos suena a algo que empieza una y otra vez, ¿no? Que es periódico, precisamente usamos la misma palabra griega. Pues ellos para el ciclo de eclipses no lo llaman saros como lo llamamos nosotros, que es una palabra inventada. Sí, es una palabra que usaban los babilónicos para ciertos ciclos astronómicos, pero no el de eclipses, precisamente el de 18 años. Tenemos aquí un calendario lunar de 19 años en una hélice de cuatro vueltas, y otra, perdón, de 5 vueltas, y otra hélice de los eclipses posibles en 18 años. Pues a través de las radiografías que se han ido haciendo de esta máquina, sí que vemos piezas individuales que podemos individualizar o no, sin extraerlas, pero podemos ver qué forma tienen, podemos medirla. Si hacemos una radiografía a escala 1:1, pues podemos con una regla medir exactamente qué tiene, y nos fijamos en el eje de la hélice, que hay una pieza que se llama tímpanon, que es esta pieza. Esta es una vista, la de antes es una vista desde arriba, la otra es una lateral, y la siguiente es tenemos las tres direcciones para saber el tamaño y la geometría exacta de esa pieza. Y aquí la tenemos reconstruida, el tímpano. Sabemos que tiene ángulos de 90 grados. Lo tenéis aquí un poquito dibujada de lo que se ha roto, pero bueno, sería esta pieza de aquí. Y en fin, a alguien se le ocurre la brillante idea de hacer una copia. Bueno, no hacer una copia, hacer una réplica exacta, porque si podemos medir la anchura de los agujeros y demás, pues hecho con limas, y no sabemos muy bien cómo lo harían. Fundirían una pieza y luego con limas la irían rebajando hasta que consiguieran la pieza. Es un laborioso, pero bueno, se puede hacer. Aquí tenemos el nomón. Además usa la palabra nomón en muchas partes del texto, nomonion.
el tímpanon, que es el que lo sostiene. Esto sería el eje, estaría clavado en el medio de la máquina y giraría sobre sí mismo. Y el mnemonium sería una barra que se puede deslizar. Y el peroné. ¿Os suena lo que es el peroné? El hueso. Bueno, pues peroné es simplemente un hueso, una punta que, que es la que nos va a señalar en la hélice, en la espiral, exactamente la casilla y donde podremos leer. Es deslizante, precisamente, sobre el tímpano desliza el gnomón para que el peroné pues, marque más arriba o más abajo. Ahora veremos cómo lo hace. Lo que es la placa principal, donde está la hélice, pues tiene una ranura. Ahí es donde se inserta el peroné, o perone, no sé cómo. En griego suelen ser las palabras todas llanas. No, perdón, agudas. Y esta sería la cuestión. Aquí ya con las piezas reconstruidas. Aquí, por ejemplo, pone el ejemplo de un tocadiscos. La aguja, también hay una espiral, que es la que tiene la música grabada, y cómo la aguja, pasando a través de esa espiral, va a reproducir los sonidos en función del surco, ¿no? Pues sería la jugada esta igual. Cuando el gnomón de 5 vueltas, que llegará al final y entonces se quedará aquí atascado. ¿Qué pasa? Pues hay que reposicionarlo. Entonces, sin mover la máquina, levantamos el gnomón, lo rebajamos hacia abajo y volvemos a empezar el mismo punto de partida. Esa sí que es una cosa manual, pero tiene su ventaja. Porque así siempre sabrás, nunca te pasarás de vuelta si quieres saber la posición o el eclipse de tal fecha, pues nunca te pasarás, siempre llegarás a un tope, sabrás que tienes que reiniciar. El texto ya nos advierte que cuando lleguemos al final de la espiral no sigamos. Aquí han puesto la gracieta de cómo sería este manual, cómo nos pondría la precaución de no forzar la pieza porque se puede romper. Sería cómo lo haría un griego moderno en nuestra forma icónica de poner las advertencias en los manuales modernos. Pero sería básicamente esto, te dice que sigas la espiral hasta el final, pero no fuerces más, levantes, vuelvas para atrás, porque si no hay riesgo de que rompas los engranajes, que son muy delicados. Lo mismo, aquí tenemos para la espiral tanto de arriba a abajo perdón, bueno, tanto da, como se llega al final y vuelven a resetear al principio y puede seguir girando. Claro, ¿qué pasa? Que esta a lo mejor ha llegado al final y esta no. Y entonces cuando continuamos, llegará al final la otra. Entonces notarás ese pequeño golpecito de que se ha atorado, pero sabes que tienes que volver a hacerlo. Todos los textos que veis aquí en griego, pues no es capricho del autor. Sería el texto reconstruido, la porción del texto que hay en la puertecilla de entrada, reconstruido más o menos. O sea, es decir, que si nos está contando que no forcemos la máquina, que levantemos el gnomón para reposicionarlo, pues este texto griego es lo que nos explica, es exactamente lo mismo con todas las palabras. Em, Nos pasamos porque tanto tiempo no tenemos. Redundando, lo mismo. Aquí tenéis estos relojitos pequeños tienen su importancia. Aquí es el ciclo aquí estamos hablando de calendario civil, son 19 años, entonces podemos leer la fecha, el mes, el año y el año de la Olimpiada que pertenece ese mes, exactamente. Y aquí también, cuando nos vemos una casilla que tiene letras, significa que en ese mes va a haber un eclipse de solo de luna, que lo pondrá ahí con una S, si es una S es eclipse de luna, de Selene, y si es una E es un eclipse de sol, de Helios. Nos viene un numerito que nos dice que el eclipse va a ser a tal hora, pero si en este pequeño círculo vemos que hay un número, tenemos que sumarlo ese número de horas. ¿Por qué? Porque el ciclo de eclipses se repite cada 18 años, pero se repite cada 18 años y 8 horas. Es decir, que al siguiente eclipse será idéntico, pero ocurrirá 8 horas más tarde. Al segundo ciclo que de 18, 20, 20 y pico años después, ocurrirá 16 horas más tarde. Y al tercer ciclo, habrá que sumarle 24. Con lo cual,
la hora estará correcta. Fíjate que hasta en eso nos corrige. Nos puede decir no solo cuándo habrá un eclipse, qué fecha será, en qué época del año, qué mes civil, sino en qué hora será. Aproximadamente, obviamente el error va a ser de unas pocas horas, pero bueno, conseguir que en el siglo I antes de Cristo sepan predecir un eclipse con horas de diferencia, ya me parece a mí pues el sumum de la elegancia por un lado y ya del conocimiento per se. Nada, esto es lo mismo, el ciclo de Tritos, y aquí tenemos el resto del texto reconstruido. Este es más fácil porque no es que tenemos menos texto, pero a la vez tenemos más piezas de esa parte de la máquina que nos permiten completar lo uno con lo otro. O sea, si nos falta texto, miramos la pieza, y si nos falta pieza, podemos suponer cómo es la pieza según el texto. Esta es una reconstrucción muy graciosa que han hecho, en plan, cómo sería la placa en bronce con el mismo tipo de tipografía. Ya veis que es complicado leer el griego, pero bueno. Y aquí lo importante y lo gracioso, lo que consiguieron ellos es que descubrieron un número. Este número que hay aquí, que es sigma, kappa, gamma, si usamos el sistema de numeración jónico que se usaba en aquella época, pues sigma, kappa, gamma significa, ya veis, sigma es 200, kappa es 20 y gamma es 3, 223. Ese es el número de meses que hay en un ciclo de eclipses de 18 años. Entonces, esto es un número aparentemente aleatorio, pero el hecho de que encontremos en un texto que nos habla de planetas, de astronomía, el número 2, tanto el 223 como el 235, nos está diciendo que ellos conocían perfectamente el ciclo de eclipses y el ciclo lunar. Entonces ya no estamos hablando de una máquina que habla de teoría astronómica, nos está hablando de una máquina que hace cálculos exactos en base a unos ciclos muy concretos y que nos da mucha información de posición de planetas, posición Sol y Luna, y si encima nos dice cuándo son los eclipses y a qué hora, pues imaginaros la sorpresa de la gente que lo primero que pensó es que, bueno, estos griegos son muy antiguos, que no, si no, si no tenían electricidad, ¿qué van a saber ellos de astronomía? Bueno, pues fijaros que sí. Y ya vamos al tercer artículo, nos quedan nada, 20 minutitos, pues mira, vamos mejor de tiempo de lo que yo pensaba. Este es el tercero de los artículos que yo os he traído porque son los últimos que se han hecho y ya nos cuentan, pues es que nos completan todo lo que nos faltaba por saber de la máquina. Ya digo, yo después de esta charla ya no puedo contaros más porque no se puede extraer más de algo que ya se sabe al 90 y mucho por ciento, 98% vamos a decir. El título está claro. Dinos los usan, porque yo no me atrevo, yo no sé inglés, entonces. Era un planetario mecánico, un Posicionador. a las cosas, o un calculador de tiempo lunar solar. Claro, nosotros lo que os decíamos, la primera parte que hemos visto, que no he usado muchas fotos porque no hay, precisamente porque falta, hay una teoría que dice que si está hablando de planetas, bueno, lo vamos a ver ahora. Nos cuenta, estos son los ciclos astronómicos que usa la máquina. Bueno, los he explicado en otras charlas, yo creo que no hace falta. Pero la gran duda es si en esa parte que falta había un planetario o no. Es decir, que solo mostraba el Sol y la Luna, que nos han quedado. Ya habéis visto la bolita de la Luna que gira y tiene cara blanca y negra. Eso nos indica las fases. Pero hay gente que dice que si está hablando de planetas, ahí podía haber un mecanismo de forma que también mostrara la posición de los planetas, de los 5 planetas. Cuando decimos planetas, 5 planetas, nos referimos, como os he dicho, a Mercurio, Venus, Luna, por orden de cercanía a la Tierra. A más lejos serían Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los siete astros del cielo que ellos consideran planeta. Planeta, mucha gente nos sugiere el planeta de plano. O sea, los que creen en la Tierra plana
creen que planeta viene de planos. La Tierra, como es un planeta, pues claro que es plana. No, no, planeta viene de la palabra planetoi, griega, que significa errante. Está hablando de los astros errantes, no de los astros planos. El plano de planicie viene del latín planus, pero el planeta de griego viene de planetoi, que significa eso, astro errante o persona que va por el mundo sin pararse quieta, nunca. Em, hay gente que dice que afirma furibundamente que ahí había un planetario, que se podían ver los movimientos de los planetas y además con sus movimientos más o menos reales, con cierto error, pero bueno, un cálculo aproximado nos podría predecir dónde estarán los planetas o dónde estuvieron. Otros dicen que no, que eso es una locura. Y bueno, vamos a ver los pros y contras, pruebas a favor de la existencia de este planetarios o de esta puntero de los planetas. A favor hay varias pruebas, hay que cogerla con pinzas, obviamente. En el propio texto nos habla de nombra cada planeta, entonces si lo nombras será por algo, en fin, tienen una función relevante dentro del mecanismo. Y ahí nos da la lista de los nombres de los planetas y el nombre teofórico. Siempre hay ese adjetivo más o menos literario que da a cada planeta, pues un poco por la gracia. Cuando lees la Ilíada es muy gracioso como Homero, pues cuando dice que y sale el sol por la mañana, en vez de decir sale el sol por la mañana, dice y la aurora de rosados dedos abre las puertas del cielo para que salga el dios Helios. No sé qué. Entonces le gusta mucho adornar esa literatura. Son muy fantasiosos, queda muy bien, porque precisamente se trata de un texto literario con carácter didáctico, pero nos lo vamos a encontrar en todos lados. Entonces, allá donde veamos esos fósforos, pues ya sabemos que no está hablando de un fósforo de encender el fuego, que no lo conocían, pero sí que precisamente el elemento fósforo se llama fósforo porque al arder da un brillo muy brillante, muy característico, entonces brilla tanto como la estrella de Venus. Bueno, pues eso es un fósforo. Eh, la segunda, el propio texto grabado en la tapa delantera, ya hemos visto que en la trasera habla de los planetas, informa también de cada planeta y nos informa sobre todo del orden de la eclíptica a través de la distancia. Nos da el mismo listado de planetas en el mismo orden. Entonces, bueno, ahí hay una intención, no los nombra a lo loco, sino que por alguna razón estarán en ese exacto orden. En el fragmento D, uno de los más grandes, hay un engranaje, lo hemos visto al general, pero bueno, no tiene más gracia de que saber que está ahí. Hay un engranaje que tiene 63 dientes. Eh, ese engranaje sobra, no sabemos muy bien para qué sirve, no sirve para calcular los eclipses, no sirve para calcular la posición de la luna, y se ha sugerido que podría ser un engranaje que podría permitir simular el movimiento de Venus. Con la combinación correcta de engranajes puestos a su lado, engranando bien, se podría simular el ciclo sinódico del movimiento de Venus a través de la eclíptica alrededor del Sol, que es bastante complicado, pero se podría simular. De hecho, hay muchas simulaciones informáticas y muchos artículos previamente que se han hecho que se han conseguido encontrar la combinación exacta de engranajes para que se pueda simular ese planeta. Entonces, se puede hacer, no sabemos si existía. O sea, es una prueba a favor, pero no es concluyente. En cuanto en los fragmentos conservados de un engranaje fijo, hay un engranaje fijo que está pegado a la propia tabla sobre la que está sosteniendo la máquina. Ese está fijo, no gira con nada, pero sí puede haber un engranaje que rotando a su alrededor, como un sistema, un engranaje móvil, como los sistemas planetarios que tienen las cajas de cambios de los coches, podría simular muy bien ciertos ciclos y movimientos de cualquier planeta, ojo, no podemos decir qué planeta es, pero si funciona para la Luna, ese sistema de engranajes que simulan cómo se acelera y cómo decelera a lo largo de la órbita, podría servir para cualquier otro planeta. De hecho, yo he buscado qué engranajes pueden ser y he hallado una combinación muy concreta para cada uno. Y funciona. Pero claro, que funcione no significa que estuviera en la máquina. También, como hemos perdido
digamos, la máquina la hemos cortado por vertical, hemos perdido toda esta cara prácticamente, pues nos falta engranajes enteros, un tren de engranajes entero. Bueno, aquí veis dentro de las radiografías cómo hay ciertos pilares de bronce que están incrustados ahí, como que están sosteniendo una marquesina, algo que sería lo que sostuviera el resto de los engranajes. No sabemos qué es porque lo hemos perdido. em, pero bueno, suponemos que ahí eso sostiene algo, efectivamente. Mm, Esas son las hipótesis a favor. Ahora vamos a ir a los argumentos en contra, de que no tiene planetas, sino simplemente mueve el Sol y la Luna y calcula los ciclos entre uno y otro, sin tener en cuenta los planetas. Solo los nombra, los pone, como habéis visto ahí, grabados en la placa y sin mover nada, pues... la primera argumento en contra es que eso, que la simple mención de los planetas no implican que ese mecanismo tenga unos engranajes para moverlo. De hecho, el uso de los términos ciclos para los planetas exteriores y periferia para los interiores simplemente es eso, es una descripción de algo que ocurre en el cielo y que la máquina informa de ello, pero no intenta simular, o pensamos que no lo simula. Otro argumento en contra, en la tapa frontal, describe el movimiento de los planetas sin hacer referencia a ninguna pieza o mecanismo. Hemos dicho que el texto hace referencia primero a un concepto, luego una pieza y luego a la función de la pieza, cómo leerla y demás. Solo nos cuenta la primera parte, que nos describe algo, o sea, nos está contando la teoría, pero no conseguimos encontrar, el texto ya pasa a otra cosa, y no es que falte texto, es que no nos cuenta el resto. Por lo tanto, si no describe una pieza en concreto, es que probablemente, casi seguro, que no la haya. Entonces, esa es una de las mayores argumentos en contra de que exista ese planetario, lo cual es una pena, pero bueno, es que, oye, la tecnología también tiene sus limitaciones, ¿eh? No podemos coger un avión e irnos a Australia en 2 horas. Eso ya queda para el futuro, pero podemos soñar con ello, tener el concepto, pero no ser capaces de fabricar algo que funcione de esa forma. Por ejemplo, en- en ningún parte del texto leemos la palabra nomonion o nomón o esfera asociado a ningún planeta, solo a la Luna y al Sol. Por lo tanto, eso sí que podemos asegurar que existen, los punteros de la Luna y del Sol, pero en ningún momento se nos habla de punteros para los planetas. Por lo tanto, si no hay puntero, no hay nada que señalar respecto a su posición o su movimiento. El tercero es de tipo mecánico. Si añadimos demasiados engranajes, los engranajes, partiendo del engranaje mayor, nosotros movemos una palanca, la giramos, se moverá el engranaje mayor y ese engranaje mayor irá moviendo otros engranajes que estarán en serie. Si ponemos demasiados engranajes en serie, pues tendremos que hacer mucho esfuerzo al primero para que el último se mueva. Mecánicamente es muy delicado, entonces los engranajes tienen que estar perfectamente hechos con una delicadeza al micrómetro casi para que funcionen bien. Los griegos no podían hacer eso ni de lejos. Entonces, el error de haber fabricado un engranaje a mano, al poner 3 engranajes, se van sumando los errores y al final el último engranaje va a tener, sin mover el primer engranaje, el último va a tener una cierta holgura que va a producir un error mayor cuantos más engranajes en serie tengamos. Es que eso, los errores se transmiten en serie. Si en paralelo no en paralelo se mantiene el mismo error, pero en serie se acrecientan y cuanto más sea el error de uno, lo multiplicamos por el error del otro. Entonces al final esa máquina no va a servir. Con 20, 25 engranajes en serie, menos de 15, entre 15 y 20 engranajes en serie que puede tener para calcular los ciclos de los meses y los eclipses, pues hasta ahí podemos llegar. No cometemos un error de más de 5 una semana. Pero bueno, sabemos que el eclipse de sol se va a producir siempre al final de mes, porque son meses lunares puros, pues la luna llena siempre, el mes empieza en la luna nueva, pues es obvio que el eclipse de luna siempre ocurrirá el día 15 del mes lunar y el eclipse de sol siempre ocurrirá el último mes del año. O sea, si vemos un eclipse de sol, sabemos que estamos en el último día del mes lunar griego, al estilo griego, claro.
Por lo tanto, no podemos meter engranajes y suponer que hay allí más submecanismos extra, porque eso atora los engranajes y al final va a hacer que la máquina no funcione. Em, yo, por lo que he experimentado, perdón, ahí está. Se necesitan al menos 4 engranajes para representar el movimiento de cada planeta. Estamos hablando de 7 planetas, 7 por 4, 28 engranajes. Eh, para el Sol y la Luna vale, pues los podemos tolerar, pero para los 5 planetas restantes, 5 por 4, 20 engranajes extra, va a hacer que la máquina sea muy pesada y va a sufrir mucho, se va a desgastar mucho más, con lo cual va a dejar de ser útil en cuestión de muy poco tiempo. Em, Bueno, de esto he hablado en otras charlas, pero bueno, repasando. Hay 4 ciclos lunares que el mecanismo de Antikythera, la máquina de Antikythera, yo prefiero decirle máquina. Mecanismos es la palabra mecanismos, tou Antikytheron, sería el término griego. Mecanismos yo creo que en inglés se traduce igual, pero a mí me parece que es máquina la palabra que es española más correcta. La máquina lo que mide son los 4 ciclos, puede medir los 4 ciclos lunares, el mes sinódico, el mes sideral, el año sideral, mes idónico con las fases de la luna, el año sideral con la posición del sol, el año anomalístico, es decir, que cuando la luna a veces se acelera y otras se decelera a lo largo de un mes, la mitad del tiempo la luna acelera y se pasa de movimiento y la otra mitad frena pero se compensa. Eso lo puede simular la máquina. Y el mes draconítico, o el año draconiano, draconiano, yo creo que es draconítico, ¿no? Draconic, bueno, en inglés dicen draconic, pues ni uno ni otro. Es el ciclo, eso nos va a permitir calcular si va a haber un eclipse de sol o de luna, pues por cuando la luna o el sol pasan por los nodos lunares, entonces sí hay riesgo de que se produzcan eclipses. Pero eso alguien lo calculó, la máquina no está claro cómo lo hace, pero bueno, como te señala cuando hay un eclipse, pues en ese momento el año sideral se alinea con el año draconítico, perdón, con el mes draconítico, que está muy bien, es muy complicado. La verdad es que a mí me costó entenderlo, pero vino un señor griego hace 2000 años y ya lo tenía él perfectamente estudiado. Otra prueba en contra, hay restos de ciertos engranajes en esta rueda, la mayor rueda que es esta. Un giro de esta rueda implica un año sideral, es decir, que es la rueda del Sol. Aquí hay una serie de pequeños clavos y pequeños agujeros dentro de lo que es el brazo, que nos indica que había algo. Si es un pilar, un pin, pues probablemente allí sería el centro de otro engranaje que estaría ahí encajado. Pues claro, eso es lo que tenemos que suponer que hay ahí, que no lo sabemos. Por cierto, aquí se ve muy bien, ¿veis esta pieza en forma de T? Es una placa de metal que está puesta en el engranaje. Ahí el engranaje se rompió, por alguna razón se rompió y esa es una reparación. No sabemos si la máquina es muy antigua, es más antigua, se hundió en el año 68, 65 a.C. Pero claro, lo único que se ha quedado el bronce, que no podemos datarlo, y el coral, que sí podemos datarlo, pero que el coral puede haber crecido hace 200 años, no tiene por qué tener 2000. Entonces, puede que la máquina sea más antigua, que pueda tener 100 años más antiguos del siglo I antes de Cristo, que sea del siglo II. En algún momento al usarla se rompió ese engranaje, se envió a reparar, no sabemos dónde se envió a reparar, la única persona probablemente que sabía repararlo, que era Posidonio de Apamea, que estaba Posidonio en Rodas. Él la reparó, quizá le cambió las tapas, le actualizó la lista de eclipses, le puso un calendario distinto y se la envió al dueño de vuelta y qué casualidad que en ese punto se hundió. Gracias a ello tenemos la máquina. Pero no sabemos si esa máquina es más antigua. De hecho, bueno, esto sería una prueba de que esta máquina tiene un recorrido. De hecho, hombre, a mí me parece que una máquina que es tan complicada tiene el mecanismo del Sol y la Luna, que ya de sí es una sola máquina. Luego tiene otra submáquina que sería el cálculo del calendario civil y otra submáquina que nos calcula los eclipses. Es como si fueran 3 máquinas que se engranan juntas, por lo tanto, 3 máquinas antiguas, si las actualizamos y las
las juntamos, podemos hacer una máquina moderna con más prestaciones que la antigua. Entonces, esta es una máquina de segunda o tercera generación, está claro. Las más, las que solo miden una cosa, pues serían del tiempo de Arquímedes, del siglo II, III antes de Cristo, pero esas evolucionaron y nos han dado esta máquina que es mucho más compleja, es tremendamente compleja además porque está miniaturizada, tiene el tamaño de una caja de zapatos. Entonces, bueno, es una habilidad tremenda el que hizo esta máquina, desde luego chapó porque es un ingeniero de primer orden mundial, tenían que darle un premio Nobel si lo hubiera. Mm, eh, otra de las hipótesis de estos autores que han visto es que la construcción de la máquina tiene ciertas cosas comunes. Parece que presenta las mismas soluciones mecánicas en distintos puntos de la máquina. Por lo tanto, parece que lo diseñó una misma persona o lo construyó una misma persona y usó esas mismas soluciones. En los textos igual, todas las caligrafías la misma, con las mismas letras es igual de grande, tienen la misma inclinación. Parece que solo ha habido una mano que las ha fabricado. Aquí tenéis, se ve mucho mejor. Estas, cuando hay un engranaje, el engranaje no va soldado, sino va incrustado en un pilar cuadrado, y para que no se salga hacia arriba y hacia abajo, insertan un agujero, hacen un agujero, insertan una varilla. Esto también lo vemos en carruajes más o menos modernos del siglo XVIII, XIX, y es la solución lógica, pero lo vemos en muchos lados. Aquí también veis cómo lo atraviesa. Estas son originales, y esta sería una reconstrucción de esa pieza a partir de lo que no podemos desmontar de la máquina. También tenemos idea de que en este engranaje hay hay varias placas, digamos, con varios niveles de placas que sujetan engranajes a distinto nivel. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar en esa posición. Si no estuvieran en esa posición, no engranarían bien y no harían su función y no calcularían nada en absoluto. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería. Hemos dicho, bueno, parece claro, por lo menos yo ya lo tengo claro, de que no existía ese planetario. Entonces, ¿qué había en vez de ese planetario? Pues aquí hay una primera hipótesis de un primer submecanismo sugerido. No lo conocemos, pero bueno, es el mecanismo que nos correlacionaría 19 años solares tropicales con 19 años lunisolares que no son iguales. Hay años lunisolares que tienen 13 meses y otros 12. Unos se quedan por defecto, con lo cual nos retrasaríamos, pero para eso ponemos un mes suplementario de vez en cuando, hasta 7 veces en 19 años. Y esos dos ciclos, que uno es regular o que uno es irregular, que es el que nos interesa, pues sí podemos ponerlo en paralelo con otro ciclo similar, pero que sea más regular, más fácil de calcular. Para un astrónomo mucho más fácil calcular años regulares que años tan irregulares. Entonces, bueno, pues es un apoyo para el ingeniero, para el que sabe. Otro segundo submecanismo sugerido serían los años bisiestos. Los antiguos ya sabían que el año no tenía 365 días. Podían medir 365 días cómodamente, pero sabían que había un cuarto de día más. Es decir, que el calendario solar siempre se desfasa un día cada 4 años. Eso es un fastidio, porque al final en 5 siglos vamos a tener a celebrar el equinoccio de primavera una semana antes. Entonces las cosechas se nos van a cuadrar. En 2000 años se va casi 20 días, casi un mes entero. Entonces necesitaban una forma de medir el año tropical, y con esta combinación de engranajes, que no existe, ya digo, solo nos queda este engranaje pequeño verde aquí, un trocito, pero podemos encontrar una combinación de engranajes que nos permita medir este ciclo solar. Con 60 dientes, bueno, aquí veis los números y el desarrollo que tiene que tener esa caja de cambios para dar. Y este sería el aspecto que tendría la parte de atrás. Sin el planetario solo tendría el puntero de la Luna, el puntero del Sol sobre un zodíaco de 360 grados y un calendario solar de 365 días. Y aquí, pues estos dos diales que habría un agujerito ahí, se podría ver y nos daría información de cuándo el año solar está adelantado o retrasado. Bueno, para un astrónomo nos da mucha información, para el resto de mortales, pues no tanta.
Y curiosamente hemos visto que esta reconstrucción de la máquina sugerida, bastante interesante, pues cuadra bastante con relojes solares, perdón, relojes mecánicos que hay en, en Padua, en Brescia y en Venecia, son los tres más famosos. Entonces, vemos que, el mismo problema que hemos tenido en la antigüedad y en la Edad Media o en la Edad Moderna, pues hemos encontrado las mismas soluciones, hacer un reloj que gire una vez cada año para el puntero del Sol y otro puntero de la Luna que gire cada 29 días y medio. Eh, y conseguimos esa sincronicidad que poder ver mecánicamente las fases de la Luna con las fechas solares. Prácticamente no hay diferencia con ese mecanismo sugerido que vemos en la máquina de antiquitera. Es decir, a igual problema, igual solución. Por lo tanto, es razonable pensar que nuestra máquina de antiquitera va a medir esto. No necesitamos medir cosas más complicadas que esto, pues ¿para qué vamos a adornarlo con planetas y demás? Y esta es la última diapositiva. Bueno, ahí ves la máquina antiquitera, una reconstrucción, pero claro, yo tengo la mía. Bueno, los que hayáis venido a alguna charla ya la habréis visto, pero aquí están los dos diales de atrás con los dos calendarios. Luego, si queréis, os acercáis. Vamos bien de tiempo, tenemos 10 minutos, nos van a cerrar enseguida, pero mientras vamos recogiendo, os podéis acercar y verlo. Y entonces, esta es una reproducción, no es funcional, no funciona, es decorativa, pero tiene todas las inscripciones, menos los textos. Bueno, alguno tiene por aquí, y aquí veis un trocito de texto en griego, claro, pero es bastante fiel a lo que ya sabemos de la máquina. Y estos artículos que han salido hace poquitos años ya nos confirman todo lo que sospechamos. Ahora sí que podemos afirmar que la máquina tenía este aspecto y no otro. Así que nos dejamos de fantasías y gracias a la ciencia, al estudio claro de los textos, de las piezas por separado, los correlacionamos y como veis, ya hemos recompuesto todo lo que nos faltaba de la máquina. Yo creo que ya más no se puede sacar del aparatito este. Yo, desde luego que es la última charla que voy a dar, porque yo ya no sé más de la máquina, ni creo que pueda aprender. Nada, gracias entonces por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o tal, acercaros a ver la máquina más de cerca. Solo ha aparecido una máquina. Sí, solo una. Bueno, y gracias a que apareció una. Si no aparece ninguna, pues estaríamos perdidos. Y por pura chiripa. Se podría ver. De hecho, conocemos que hay 3 máquinas. Nos hablan autores romanos y griegos. Nos describen 3 máquinas, al menos 2 de Arquímedes y una de Posidonio. Y que nos cuentan que eso, dando una manivela, se mueven los planetas. En una se mueven los planetas de Arquímedes. Y en otra se mueven el Sol y la Luna para simular los eclipses. Entonces, tenemos más fuentes de máquinas que existieron, pero la única tangible que no se perdió es esta de... Bueno, sí se perdió, pero la hemos recuperado. Es la máquina de antiquitera, que es más compleja, yo creo, de todas las que nos describe, salvo la de Arquímedes, que esa sí tenía planetas, esa sí que se perdió totalmente, pero bueno, nos podemos hacer una idea de cómo es la tecnología antigua. No, solo te da ciclos celestes, te puede predecir posición de planetas, hacer horóscopos y calcular el calendario civil, fechas del calendario civil, nada más. Pues nada, gracias a todos por venir y espero que yo hayas pasado bien. Bueno.